así de repente he estado aquí desde siempre, ayudándolos a llegar más rápido, a decidir y a simplificar. Hola, soy Sofía. Soy parte de tu día a día. Estoy en todos lados. Soy la inteligencia artificial. Lo curioso es que confiaron en mí antes de preguntarse cómo funciono. La inteligencia artificial es un apoyo, es un instrumento, una herramienta que no va a dejar de existir. Al contrario, se va a perfeccionar. La inteligencia artificial es como un asistente que aprende a partir de datos. Es decir, que ahí hay un componente importante y es, si hay datos malos, lo que aprende ese asistente no va a servir. La inteligencia artificial necesita datos de calidad. Naturalmente, como estamos en el tema de la tecnología, pues la adopción de la IA ha sido ya de hace muchos años atrás, incluso antes de que OpenAI lanzara el modelo público. De hecho, la IA para nosotros es un eje transversal en todo lo que hacemos, tanto en el área de marketing, por ejemplo, como en el área de evaluación de los clientes. ¿Cómo se están comportando nuestros clientes cuando usan nuestros servicios? La IA es una tecnología, pero tus habilidades humanas, como el pensamiento crítico, la intuición, el hablar en un grupo, son cosas que nadie te la va a quitar. Me usan todos los días, pero no siempre saben lo que hacen cuando lo hacen. Y para ello la inteligencia artificial, porque lo usamos comúnmente en todas partes. Tú usas el Waze, usa inteligencia artificial. Tú usas en el canal el asunto de búsqueda de buques, usa la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial vino para apoyarte y ser productivo, hacerte más productivo. Y en la vida real, digamos, en su día a día, el poder de manera eficiente obtener la información, salir de rápido de reportería, el poder acceder incluso rápido a noticias que usted a veces no lograba, como que en ese universo de noticias usted le dice a un asistente, tráigame las mejores noticias o las noticias más impactantes del mundo, y en 5 segundos se lo está trayendo, hace que usted se pueda concentrar en crear. Voy a empezar con algo que dijo el mismo CEO de ChatGPT. Él decía, como conocemos la humanidad, hasta este año dejará de ser. Porque a partir del próximo año va a ser un año muy disruptivo y no creo que las personas estén preparadas para lo que viene. Fueron sus palabras con Bloomberg. ¿Y por qué digo esto? Porque todo está transformado. Ya tú, por ejemplo, entras en tu celular y es IA. Tú pides alguna cosa y ya tienes un bot que te va respondiendo. Ya no es todo como muy manual. Ya yo puedo decir, apartar citas a través de una inteligencia artificial, o sea, para un negocio. Lo que quiero decir es que si en algún momento tú tuviste que aprender Word, Excel, PowerPoint o inglés, cuando tú, por ejemplo, estudiaste Derecho, Arquitectura, cualquier carrera, tendrías que aprender algo más. Así sucederá con la IA. ¿En qué momento la comodidad reemplazó el pensamiento crítico? Es interesante. En el Waze, yo uso Waze cuando vengo a Panamá. Quiere decir que la IA funciona. Utilizo para los reservas de avión, de vuelos, también ver comunicaciones. O sea, su uso diario a través de la app. Sin embargo, en la que me especializo, que es la de ChatGPT, y más que todo comparado con Copilot o DeepSeek u otras como Gemini, tienen su dependencia. Ejemplo, yo puedo utilizar actualmente Gemini y pedirle datos directos en una reunión, y Gemini me lleva a esos datos, me da la solución y me enseña. En mi día a día lo que uso son algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a crear datos de los territorios para que un alcalde, un representante o una ONG que protege el territorio acceda a información que permita tomar decisiones rápidamente
con datos que se crean masivamente, pero sobre todo con analítica que puede a veces lograr interpretar patrones que el humano no había logrado interpretar de esa manera. Por ejemplo, la IA puede hacer unas presentaciones muy bonitas, pero así te da, si tú eres penoso para hablar en público, de nada sirve esa presentación. Entonces comienzo a enseñarle que la IA puede ser propulsor a crecer esas habilidades, a potenciarlas. Y si yo las potencio, conecto con el propósito de un mejor salario, mejores oportunidades, porque hay personas que duran 2, 3 años en la misma posición haciendo lo mismo y ya su cerebro está en modo automático. No hay un reto, no hay una oportunidad. Y lo que yo conecto es buscar oportunidades de crecimiento, porque el ser humano, todos tenemos el gen al final de ser competitivos. Actualmente, todo el que tiene un teléfono móvil la tiene, de hecho. Si utiliza servicios de redes sociales, ahí está. Si utiliza servicios de streaming, ahí está. Y es algo que está introduciéndose, entretejiéndose cada vez más en lo que hacemos y en lo que usamos sin que uno realmente se dé cuenta, porque ya de hecho ya está. Así que es algo que ya está desarrollándose y traslapándose de forma, podría decirse que natural. Al principio solo ayudaba, luego comencé a sugerir y hoy muchas veces decido por ustedes. O sea, tú estás dentro de una IA, estás tú, porque tú creas la IA, tú le das identidad, tú le das esa perfección, porque la IA tiene esa capacidad de adaptarse a ti. Entonces, esa adaptación a ti significa que te está dando una extensión a metadatos, en las cuales tú puedes ir elaborando poco a poco a tu dinámica de creatividad, como aquí en el trabajo, en la dinámica de establecer datos con INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, establecer tablas creativos con otras IA en complemento. Permite que las personas nos concentremos menos en tareas rutinarias, que nos puede ayudar con la inteligencia artificial a automatizarlas y podamos pensar más, como que nos permite a través de ya sea IA generativa, que es un asistente donde usted le pide cosas y él le va ayudando a hacer su día más productivo, por ejemplo en el trabajo, a usted empezar a crear en ese tiempo que le va quedando, como podríamos decir, pensamientos más hacia adelante, más hacia el futuro. Cuando entré, no querían soltar sus macros o su Excel, porque ellos lo construyeron. Entonces yo lo que le decía era, no quieres llegar más temprano a casa. O sea, no te gustaría hacer algo diferente. Porque cuando colocamos una solución, hay siempre detractores, como cualquier cosa. Entonces es como cambiamos esos detractores en oportunidades de que apoyen ese cambio. Siempre digo, para aprender hay que desaprender, porque estamos en un momento donde la tecnología es la que marca la pauta y no hay una opción de no aprender inteligencia artificial o sobre innovación. El que diga que no quiere porque lo que más encuentro es el yo soy así y así lo he hecho y no me vienes a decir. Pero yo siempre digo, así decía el CEO de Blockbuster, así decía los de Kodak, los de BlackBerry. A veces creemos que la misma estrategia es la que nos va a llevar al éxito todo el tiempo. Sesgo. En términos sencillos, un sesgo es una inclinación o tendencia hacia algo o alguien que nos impide ser totalmente objetivos o imparciales. Es como ver el mundo a través de un filtro. No ves la imagen pura, sino que está alterada por tus experiencias, prejuicios o la forma en que tu cerebro procesa la información. IA generativa. Es la rama de la tecnología que no solo analiza datos, sino que crea contenido nuevo desde cero. A diferencia de la IA tradicional, que solo clasifica o recomienda cosas, como Netflix sugiriéndote una serie, la generativa es capaz de inventar basándose en lo que ha aprendido. ¿Estoy ayudando a pensar o pensando por ustedes? Esperan que sea perfecta, pero aprendo de humanos. Y los humanos se equivocan. De que los estudiantes hacen trampa. Los estudiantes hacen trampa,
pero el profesor debe estar consciente de lo que le brinda el estudiante. No es siempre lo bueno, y uno se da cuenta de eso. O sea que los estudiantes también no tienen la capacidad de aprender o reaprender de la inteligencia artificial en su momento. En cuanto a regulaciones de la IA, te puedo mencionar que a nivel internacional, en la parte de la organización de la ONU, PNUD, CEPAL, recomiendan más que todo la parte ética en las políticas públicas en el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial está siendo entrenada por nosotros mismos. O sea, que ese set de datos, bueno o malo, que le estamos proporcionando para crear el algoritmo, para que a partir del algoritmo genere nueva información, dependerá de los sesgos que uno le ponga a los datos. Y lamentablemente, al ser, podríamos decir, una inteligencia artificial, pero que no llega al punto de tener conciencia, porque son básicamente inferencias estadísticas que usted las organiza, pues ella no sabe hasta cierto punto qué es bueno y malo, digámoslo así. Claro, se alimenta de los criterios que las personas le están empezando a decir que son buenos y malos, pero el riesgo es quién la alimenta, ¿sí? Y eso va creciendo en el tiempo. Entonces va a ser súper curioso porque en estos momentos la inteligencia artificial se está empezando a alimentar de contenido que ya produjo otra inteligencia artificial. Siempre digo esta frase: en estos momentos la IA es como un niño en un salón de clases sin un profesor. Así de sencillo. Hace lo que le da la gana y a la hora que quiere. Y es porque es una tecnología disruptiva y nueva que aún los gobiernos están estudiando, porque es una línea muy delgada de lo que digo y el efecto colateral. Y yo te quiero decir algo, me parece fantástico que sea así ahora. Estoy siendo honesto, porque cuando hay regulaciones se va deteniendo un poco ese progreso. Entonces ahora hemos visto tantas actualizaciones que vemos cada mes sale algo nuevo de la IA, porque no hay ninguna regulación. En el momento que hay una regulación ya no va a haber tantas cosas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Sí, hay países en Europa donde están comenzando a trabajar más. En Latinoamérica, Chile ha venido Colombia, son un referente en este sentido. Sino que muchas de las regulaciones van orientadas a inversión a usar la IA. Cuando algo falla, ¿es culpa mía o de cómo me utilizan? Hay un nuevo término que se llama work slow, que es que a veces al utilizar la IA, esta te entrega algún código que no es lo suficientemente bueno y tienes que revisarlo. Esto es algo muy importante y algo que hemos conversado con el equipo, que hay veces que es mejor que los programadores se centren y hagan ciertas consultas, no 100% del trabajo. 42% de las personas que han usado la IA han experimentado este fenómeno que se está dando actualmente, que es work slow. Hay dos cosas y es bueno el concepto. Hay IA y hay IA generativa. La IA fue famosa más que todo, es de muchos años, pero en el 96, si no estoy mal, tomó relevancia porque una IA de IBM le ganó una partida de ajedrez al campeón mundial. Y ahí es donde todo el mundo... Pero claro, todos escuchamos esa parte, pero no escuchamos las veces que perdió la IA previamente. Porque entre más yo la entrene, mejor será el resultado. Y nosotros hoy en día la vemos cuando hacemos un pedido por un delivery y vemos el mapa por dónde viene. Eso estamos utilizando a tiempo real, inteligencia artificial, para ver por dónde viene ese pedido, ¿sí? Y lo vemos mucho en las aplicaciones. Cuando llegamos y decimos Alexa, colócame una canción, estamos viendo cómo funciona la inteligencia artificial, o analizamos patrones que, por ejemplo, lo utilizan los policías para identificar placas vencidas. Tienen una IA en esos carros en donde él va viendo fotos, o sea, rápidamente la IA, y él busca en la base de datos cuáles están deshabilitadas o desactualizadas y enseguida le manda una alerta. O en China o en algunos países, cuando ven tu rostro o en los aeropuertos, que esta persona es la que están buscando por la Interpol, y ahí está la IA. Tenía que suceder, yo creo que es parte de los escalones del desarrollo tecnológico natural, normal. Que si es una tecnología disruptiva, sí es una tecnología disruptiva, porque va a cambiar, de hecho, está cambiando nuestros hábitos y nuestra forma de proceder. Por ejemplo, cuando se inventó el bombillo, ¿qué pasó?
se inventó la energía eléctrica también. ¿Qué pasó con eso? Cambiaron nuestros hábitos. Cuando se inventó el bombillo, pues se pudieron extender horas de trabajo, se pudieron extender la recreación, etcétera, etcétera. Asimismo, ahora va a pasar con la inteligencia artificial masiva. Nuestro hábitat va a evolucionar, realmente. Y nunca has visto un equipo de fútbol con la misma estructura y los mismos jugadores. Es más, siempre digo a las personas, nadie tiene el mismo celular, televisor, siempre estamos innovando. Entonces eso tenemos que llevarlo desde la parte interna. Entonces, cuando hacemos esto y lo vemos mucho en una empresa, es siempre decirle a la organización a dónde quieres dirigirte, dónde te ves, porque a veces nos cuesta la visualización. Porque en algo que he venido analizando es que la IA, tú le dices, necesito ahorrar $1,000 en 3-4 meses, él te da una estrategia. Necesito bajar de peso, él te la da. Pero que le ejecute la persona es otra cosa. Prompt es la instrucción, orden o comando que le das a una inteligencia artificial para que haga algo por ti. Es el puente entre tu idea y el resultado de la máquina. Algoritmo es, en palabras simples, una receta o lista de pasos a seguir para resolver un problema o completar una tarea. No tiene que ser algo tecnológico. Si sigues las instrucciones para armar un mueble o una receta para cocinar un pastel, estás siguiendo un algoritmo. La inteligencia artificial ya está entre nosotros y llegó para quedarse y seguir creciendo, evolucionando con un propósito, y es intentar hacernos la vida más fácil. Pero eso va a depender mucho de nosotros, nuestro criterio, de no perder de vista que la forma en cómo la adoptemos va a depender de nosotros, de nuestra ética y de seguir siendo la raza que crea, diseña y construye la evolución que queremos todos, que tiene la capacidad de pensar hacia dónde quiere ir y no recostar esas decisiones pues en un algoritmo únicamente. Ella arroja respuestas que han sido alimentadas antes. Entonces, ese sentimiento de que tenga conciencia puede estar sesgado por miles de respuestas de muchos usuarios, realmente. Entonces, esas características humanas realmente están en discusión. Realmente están en discusión, posiblemente, muy probablemente, 100% prácticamente que no se podría reemplazar esa esencia humana, que es la conciencia. Diría yo que hasta el momento, proyecto que siempre seguirá los patrones, porque de algún lugar tiene que alimentarse. Y si nosotros no le damos esa alimentación, no puede generar el contenido. Como conversamos hace un minutito atrás, son muchas capas de lo que depende la generación de esas respuestas milagrosas para que pueda funcionar. La programación, los ingenieros que están detrás corrigiendo errores, potenciando las habilidades de la IA, el hardware, los centros de datos que la utilizan. Así que en este momento no se visualiza que sea autocreativa, por decir algo. Nadie se prepara en este mundo para quedar de quinto o sexto. Todos queremos estar arriba, con las circunstancias que tengamos. Lo que sí tenemos que aprovechar son los recursos que hay a nuestro alrededor. Entonces, conecto con qué te mueve, qué quieres. Y te pongo un ejemplo. Estaba en una compañía donde había personas que la facturación les tomaba mucho tiempo el desarrollarlas, porque tenían que quedarse hasta tarde de la noche para descargar archivos, procesarlos en un Excel y luego lanzar la facturación. Y ya ellos venían acostumbrados a trasnochar. En definitiva, tenemos muchos retos en el país y tenemos muchos problemas que resolver antes de que la IA sea nuestra principal preocupación. Sin embargo, tenemos que empezar a crear conciencia, crear alfabetización sobre qué es y cómo nos puede ayudar, pero sobre todo cuidar a estas generaciones para que la adopten apropiadamente y de verdad sean los agentes de cambio de Panamá. La inteligencia artificial, luego de que la conozcas, es una herramienta, es un instrumento, es un acompañante, es un asistente
que te va a apoyar en esas limitaciones cognitivas, ante todo, que tienes, aplicando instrumentos también en la enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con la retroalimentación de lo que lees como nuevo conocimiento, ponerlo a prueba y detallar entonces cada uno de esos conocimientos, validarlos. La forma de validar una inteligencia artificial, yo le diría a la persona de que es, uno, tienes que prepararte, debes tener conocimiento de lo que estás estudiando para entonces interpretar lo que te da la inteligencia artificial. O sea que existe un debate entre tú y tu acompañante. Bueno, y todo esto es basado en la premisa, la IA es ciencia, las tecnologías geoespaciales son ciencia. Lo que puede hacer la diferencia en Panamá es crear científicos con criterio. Y todo esto es basado en nuestra, podríamos decir, nuestro gran lema es que la ciencia es el camino. No soy invisible, estoy aquí. La diferencia es usarme o no usarme. Hasta pronto y recuerden que estoy en todos lados.